Ok, perfecto. Entonces, para iniciar, buenas noches con cada uno. Les agradezco su presencia y su interés en conocer más de Power BI y cómo desarrollar modelos analíticos en esta herramienta. Como mencionaba Rodrigo, nada más de manera breve me presento para que me conozcan un poco. Mi nombre es Jessica de la Cruz, soy ingeniera industrial. Cuento con más de 3 años de experiencia en el desarrollo de modelos analíticos para diversas empresas, tanto locales como internacionales, entre las que destaco, por ejemplo, haber trabajado con MAVE, pero con el equipo de Centroamérica, es decir, con los que veían, con el equipo de marketing, con los que veía su presencia en República Dominicana, en Honduras, Costa Rica y otros países. En cuanto a experiencia local en Perú, trabajé en EY, donde desarrollé proyectos más enfocados en gestión de proyectos, y actualmente en Rappi, donde he visto proyectos tanto comerciales, de operaciones y actualmente más financieros. Dicho esto, me gustaría iniciar la sesión comentándoles de que vamos a ver un tanto una parte teórica y vamos a ver cómo eso se complementa con la parte práctica. ¿Cómo iniciamos cuando queremos abordar un proyecto de análisis de datos? Aquí he planteado 5 etapas, que es una metodología que nos va a ayudar a avanzar en cada una y no tener que hacer un reproceso. Es decir, si cuidamos cada una de estas etapas, nuestro resultado va a ser el más óptimo posible. Iniciamos con identificar la problemática. ¿A qué vamos con esto? A ver, permítanme. Aquí está. A que cada área en la que nosotros desarrollemos un análisis va a tener sus propias problemáticas, sus propios temas a resolver. En logística va a estar más asociado a la gestión de procesos, a la optimización de tiempos, a quizás el cálculo de demanda o pronósticos. En lo que tiende a hacer en el área comercial va a estar más asociado a lo que es segmentación de clientes, la fuerza de ventas, las comisiones, incluso el análisis de competencia. En lo que respecta a recursos humanos, que tiene que ver más con el capital humano de la empresa, va a tender a hacer hacia rotación de personal, productividad o el ausentismo que se puede presentar. Y también otro punto que les quería mencionar era el de marketing, que es, por ejemplo, una vez donde desarrolle más proyectos en los que veíamos tanto cómo se distribuye el presupuesto de marketing, ya sea en campañas en Facebook, en Instagram. Ustedes cuando han visto su celular, no sé si notan que arriba les aparece publicidad. Eso es porque una empresa determina cierto monto para precisamente invertir en estas campañas. Entonces lo que nosotros hacíamos era calcular cuánta rentabilidad esas campañas rendían. Otro punto en marketing también que vimos era, por ejemplo, la presencia en redes que tenía en Mave. Para eso desarrollamos todo un código en Python para poder sacar información de Facebook, Instagram. Ese ejemplito se los tengo hacia el final, pero nada más se lo menciono como para que lo tengan ahí también, de, de contexto de por qué es importante entender la problemática que aborda el proyecto que vamos a realizar. Entonces, para el caso práctico de esta noche, lo que he traído es, por ejemplo, aquí en la parte final lo podemos leer, que es el performance de las pollerías más importantes en Perú. ¿Por qué elegí pollerías? Porque, por ejemplo, en Perú, para Rappi, una de las categorías de comida más relevantes es de fast food, es es pollería. Y ustedes se dirán, pero sí, es lo normal. No ciertamente, porque en otros países, por ejemplo, en Argentina tiende a ser las hamburguesas y las pizzas, en Colombia también las hamburguesas. Entonces, la propia particularidad de Perú es que una de las categorías más importantes es el de pollerías. Entonces, por eso es lo que vamos a analizar esta noche. Y lo que vamos a hacer es calcular cuáles serían las órdenes, pero que tendríamos, pero a partir de septiembre de este año. Es decir, aún no pasa ese mes, pero requerimos conocer cómo va a evolucionar las órdenes de pollerías. Entonces, ya con esta problemática identificada, pasamos al siguiente paso, que es definir los KPIs. ¿Y qué son los KPIs? Son los indicadores que nos van a permitir medir lo que queremos solucionar. Y esto es importante por dos motivos. Uno, porque vamos a saber qué data necesitamos. Y esto tiene relación con que en algunas empresas, por ejemplo en Rappi, todo está automatizado. Cada vez que ustedes hacen una orden, llega directamente a un data warehouse de donde nosotros extraemos información.
Pero ¿qué sucede en empresas más pequeñas o medianas? Que, por ejemplo, puede ser una persona la que esté a cargo de actualizar ese documento, o puede ser que la fuerza comercial sea la que llene un drive, que esté en línea. Entonces, tenemos que conocer qué data necesitamos para saber dónde la vamos a encontrar. Y otro punto muy importante es que necesitamos saber qué data necesitamos también para estructurarla y saber qué es la data correcta. Si ustedes notan aquí, he mencionado otros KPIs: órdenes, venta, ticket promedio y tasa de conversión. Y aquí he resaltado la palabra válida. ¿Por qué? ¿Qué sucede en las empresas? Por ejemplo, en Rappi, para que una orden sea considerada válida, tiene que pasar ciertos criterios. Uno, que realmente ese dinero, el dinero de la orden, esté en nuestras cuentas. Y ustedes dirán, pero ¿cuándo una orden no ingresa a una cuenta? Les coloco algunos ejemplos. Cuando el equipo de producto hace algunas modificaciones en la app, suele crear órdenes vacías, órdenes huecas, que solo les sirven para ellos para validar que las funcionalidades están correctamente, pero más no son órdenes reales en Rappi. Otro punto por la que una orden no podría ser real es porque, por ejemplo, el equipo de fraude ha detectado que se pagó con una tarjeta robada, o que Visa o Mastercard no aceptó el pago. Entonces, de ese modo, se genera el histórico de esa orden, más no es una orden válida. Entonces, esos criterios es muy importante definirlos cada vez que ustedes estén desarrollando un proyecto real, porque eso va a ayudar a que su data esté lo más limpia posible. Entonces, otro punto aquí también a definir es si en este proceso de los KPIs van a necesitar realizar algunos cálculos. ¿Por qué? Porque lo pueden traer bien desde la data, o sea, ya desde su fuente hacer estos cálculos, o si no, hacerlos en Power BI. Una vez ya definidos los KPIs, o sea, qué data necesitamos, pasamos al tratamiento de datos, que es definir la fuente de información, es decir, de dónde vamos a traer la data, que puede ser tanto base de datos, puede ser un CRM, como puede ser Salesforce. Nosotros usamos Soho en Rappi, o documentos de Excel, de PDF. En este caso, les coloqué acá, aquí abajo, Snowflake, porque el Snowflake es data warehouse que les comentaba, que es donde se registran todas las órdenes que recibe Rappi de manera global. O sea, nosotros nos encontramos en 9 países, entonces es ahí donde se almacenan todos estos registros. Luego, una vez que ya definimos de dónde viene la data, el siguiente paso es la preparación y la limpieza. ¿Y a qué viene esto? A eliminar valores atípicos, ver que no haya errores en la información, entre otros pasitos que podemos hacer mediante Power Query. Y finalmente viene lo que es el modelado de datos. Entonces, para llevar esto ya a la práctica, como les comentaba, el caso de hoy toma, o no, la problemática de conocer cuáles serían las ventas de los restaurantes más importantes en pollerías en el periodo septiembre a diciembre. Entonces, para eso, si yo quisiera abordar este análisis, considerando que ya conozco tanto la problemática como los KPIs, iría a Snowflake. ¿Qué es esto? Que es donde a través de SQL puedo sacar la información. ¿Me comentan si se ve esta parte de la pantalla? ¿Me comentan si se llega a ver la query? Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí mediante SQL escribo una query que me va a ayudar a sacar esta data. Estoy sacando tanto el número de órdenes, de tiendas, y la estoy cruzando con una tabla de categoría precisamente para después aplicar los filtros de que sea solo información de Perú, sea la categoría de pollería, sea la data desde el 2022, porque vamos a hacer un pronóstico de la vertical de restaurante. Y aquí ese count to GMV era el punto que les comentaba, que esto me servía para determinar si una orden era válida o no es válida. Si yo quitara esta línea, los valores que me darían esta data no serían del todo fidedignos, porque esto determina que este dinero sí entró a las cuentas de Rappi y sí está contando como órdenes reales. Entonces, si yo corro esta query, me sale esta data, que como ven, tengo tanto el país, el código de Brand ID, que es el identificador que tiene cada marca,
su nombre, el mes, las órdenes, stores y finalmente sus ventas, que nosotros las llamábamos ComSales. Y esto está en soles. Entonces, ya con esta data, lo que procedemos a hacer, y ya es cuando pasamos a Power Query, es venir aquí, y yo ya la tenía descargada, les voy a ser honesta, realicé alguna serie de modificaciones precisamente para no compartir la data tal cual, porque es información confidencial de las brands. Entonces, aquí tengo el documento que creé y se los muestro. Entonces, aquí voy a Data Webinar. Este nada más es la data que descargué de Snowflake, que es nuestro Data Warehouse. Y aquí tenemos todas las columnas. Entonces, aquí siempre yo les voy a recomendar ir a transformar datos, porque lo que nos permite hacer es ver nuestros datos, ver si están en el formato correcto, validar que todo esté correctamente. Por ejemplo, aquí ya lo tenía activado. En la sección vista, voy a quitar esto para mostrar. En distribución de columnas, yo puedo ver el número de datos distintos que hay en cada una y en calidad de columna puedo ver cuántos son válidos y cuántos son vacíos. Los vacíos tenemos que revisarlo y ver si realmente suman o no a nuestro análisis. Como ven, el vacío es solo una línea vacío, que es esta, la 55, que aparece como null. Esta no nos suma nada en nuestro análisis, por ende la vamos a eliminar y para ello vamos a transformar y perdón, vamos a inicio y quitar fila inferior. Como se trata solo de una línea, colocamos una fila y le damos a aceptar. Y aquí pueden notar cómo todo pasó a ser 100% válido. ¿Qué quiere decir 100% válido? Que el número de elementos en cada fila corresponde a la categoría que tiene. O sea, country, que es un texto, es 100% válido porque solo hay el valor de IP, quiere decir Perú. En Branagh, que es un código numérico para que identifica a cada brand, también es válido. Y así, este paso nos puede salvar muchos dolores de cabeza, porque, por ejemplo, si tienes un número que está como texto, no va a sumar. Entonces, por eso es importante este paso y así validamos que todo esté en el formato correcto. Es decir, si es texto, texto, si son números, números. Una vez ya revisado esto y notado que nuestros datos son 100% válidos, cerramos para poder cargar la data. Entonces, estando aquí, la data que tenemos, permítanme mostrarles, es el país, el código de brand, el nombre de la tienda. Esto lo vamos a cortar solo para efectos prácticos y sea más fácil de leer cuando creemos los gráficos. Order Store, Com6 lo vamos a pasar a dinero, nada más para que sea más fácil de leer y con separador en medio. Estos pasos les ayuda a que al final su data sea mucho más limpia y sea mucho más fácil de leer cuando la presentemos en las tablas. Entonces, con esa data, ¿qué podemos partir? Si ustedes notan, a ver, lo voy a organizar ascendentemente para que vean. Tenemos la data desde enero del 2022 hasta junio de 2023 de cada una de estas brands, tanto de Rocky, Pardos como Plymouth. Entonces, con esto que tenemos aquí podemos hacer un análisis inicialmente predictivo. ¿Cómo logramos esto? Nada más vamos a colocar unas cuantas tarjetas de datos para hacer esto rápido y poder ver lo que es también el análisis predictivo. Entonces, aquí lo que hacemos es ir a, por ejemplo, podemos agregar ComSales, que son las ventas, órdenes en un segundo gráfico, stores aquí,
y finalmente tráfico. Entonces, si ustedes notan aquí, es un poco difícil de leer porque en realidad no están los números realmente, solo dice 1 millón, no sabemos cuánto es exactamente. Entonces, para eso vamos a esta segunda pestaña, vamos a valor de globo y en mostrar unidades le vamos a ninguno. Entonces, reducimos un poco el tamaño para poder leerlo mejor. Vamos a 28 y le quitamos también los decimales y tenemos la vista tanto de com sales, de órdenes, de ventas, de órdenes, stores y tráfico. Aquí com sales, por tratarse de dinero, le vamos a agregar el signo de dinero para que se pueda leer, ¿no? Y aquí vamos también a incluir una tablita para ver cuánto vendieron esas brands, pero por mes. Entonces vamos a brand name, tomamos com sales, vamos a agregarle mes aquí en medio para que se vea mejor. Esto, en vez de ver la jerarquía, seleccionamos mes y ahí tenemos de los de las 3 tiendas que estamos viendo. Pero imagínense que su jefe les dice, no, pero yo solo quiero ver partos, quiero ver el desarrollo de partos en estos meses. Entonces, tomamos una segmentación de datos, que es este que tiene un embudo, y lo que hacemos es colocar el brand name. En vez de tener la lista completa, seleccionamos el menú desplegable y seleccionamos pardos. De esta manera solo tenemos la vista de pardos. Lo mismo logramos si queremos ver, por ejemplo, solo Rocky o solo primos. Entonces, aquí ya hemos cubierto la extracción mediante Snowflake, que era la query que les mostraba, la preparación en la limpieza mediante Power Query, y el tratarse de una sola data no habría un modelado de datos, pero podríamos considerarlo cuando haya más de una tabla. Luego, pasemos a lo que es el análisis. Hay varios tipos de análisis. En este caso y en esta sesión quiero concentrarme en dos, en el descriptivo y en el predictivo. ¿Cuál es la diferencia? El descriptivo es qué pasó, o sea, es considerar hasta hoy qué es lo que nos dice nuestros resultados del pasado. Sin embargo, el predictivo es tomar estos mismos resultados y ver cuál sería el comportamiento en el futuro. A ver, ¿hasta ahí alguna duda, consulta? Me parece que no, así que podemos continuar. Entonces, el análisis descriptivo, como les comentaba, es qué es lo que pasó. Considerando que tenemos la data de enero del 2022 hasta junio del 2023, si seleccionamos, por ejemplo, solo la marca Rockies, con este análisis podemos tener la cantidad de órdenes, de stores de tráfico y de ventas. Y en esa tablita tendríamos cuál ha sido el desarrollo cada mes. Pero cuando hablamos del predictivo, queremos conocer cuál sería el comportamiento, pero en los siguientes meses. Para ello podemos usar una opción que nos da Power BI, que se trata de previsión. Previsión, ¿qué quiere decir? Es un estimado de qué sucedería basándonos en el comportamiento anterior. Pues para ello, vamos aquí a abrir una nueva pestaña. Esta la vamos a llamar análisis predictivo, descriptivo, perdón. Y aquí vamos a análisis predictivo. ¿Qué opciones no code nos ofrece Power BI? Con no code quiero decir que no requieren un código. Son analytics. Ahora les muestro cómo se activa esta función. Vamos a colocar un gráfico de línea aquí y ni bien coloco el cálculo, pueden ver que se activa una lupa, que es esta. Esta es la opción que nos va a permitir hacer previsiones, es decir, un análisis en el futuro. Entonces, para poder hacer esto, vamos a colocar en el eje X los meses. Vamos a colocar tal cual la métrica y en el Y las órdenes.
Entonces, por ejemplo, aquí que veo, que tengo, cómo han evolucionado las órdenes desde enero del 2022 hasta abril 2023. Si yo quisiera ver cómo esto se ve en el futuro, debo activar esta opción de previsión. Aquí lo que nos permite esta opción es calcular cómo se vería esto. Primero tenemos que definir qué periodo estamos viendo. En este caso, al tratarse de meses, seleccionamos meses. En predecir duración, indicamos cuántos meses vamos a analizar. Estamos en julio, necesitamos 6 para llegar a diciembre. Perdón, estamos en junio, 6 para llegar a diciembre. Y la estacionalidad. En este caso vamos a considerar 12 por tratarse de que tenemos la data de un año entero, de enero a diciembre, y un intervalo de confianza de 95. Aplicamos y aquí podemos ver cómo según el modelo evolucionarían las órdenes los siguientes meses. Aquí el último dato que tenemos es en junio. Para julio prevé una baja que puede verse a que entre, entre mayo y junio, bueno, hay una pequeña baja y luego tiende a la subida, ¿sí? En los siguientes meses. Otro factor importante de esta función es que si nosotros omitimos el último, es decir, por ejemplo, omitamos tanto mayo como junio, vamos a ver qué tan preciso está siendo el modelo en cuanto a su comportamiento. Si ustedes notan, no está siendo de todo preciso porque para mayo y junio teníamos un incremento, sin embargo, según el modelo, las ventas bajarían. Entonces, esto nos sirve para medir qué tan hábil está siendo el modelo para definir el cálculo. Esto respecto a las órdenes, vamos a verlo también en las COMSALES para ver qué sucede en este caso. Ahora, tenemos órdenes y también aplicamos lo mismo, habilitamos la opción de precisión y definimos cuántos puntos queremos calcular. Primero colocamos que son 6 meses, son meses los que estamos viendo, 6 en estacionalidad 12 y intervalo de confianza 95. Entonces, y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior, de omitir los dos últimos para ver cuál es el comportamiento. Entonces, según nuestro modelo, vemos cómo evolucionarían las ventas los siguientes meses. Otro factor muy importante de Power BI es que no solo nos muestra gráficamente, sino también lo podemos exportar como tabla. Aquí, si le damos clic a mostrar como tabla, vemos cuánto calcula tanto el valor exacto como el valor menor y mayor que calcula Power BI puede tomar las ventas. O sea, por ejemplo, en el mes junio tenemos 5 millones y en los siguientes meses pronostica también 5 millones de manera ascendente, es decir, hasta llegar a 6 en el mes 10. Esto resulta súper útil, sobre todo si, por ejemplo, la gerencia quiere conocer las ventas irían en aumento o en descenso. ¿Y cómo se manejaría, por ejemplo, en el área comercial de Rappi? Es de que la gerencia le puede decir a los TAMs, es decir, a los asignados a estas cuentas, que eh, inviertan más en ads, que es una manera de poder incrementar sus órdenes, o que creen mayor promociones que haga que el usuario opte por comprarles más a ellos en comparación con sus competidores. Con esto hemos cubierto lo que es el modelo de serie temporal, que es, como les mencionaba, considerar los eventos pasados para calcular los eventos futuros. Y ahora, otra función muy importante y que les va a ser de utilidad es, por ejemplo, el box plot. ¿Qué es esto? Es un gráfico que les permite conocer la
el promedio, la mediana, según los cuartiles que tienen cierta métrica que quieran medir. Para esto vamos a usar el ticket promedio, que si recuerdan, el ticket promedio se hallaba dividiendo las ventas entre las horas. Entonces, el cálculo lo vamos a Ah, hacer en ¿dónde? Power BI. ¿Lo ¿De venía qué a manera pintar? lo vamos a hacer? Creando una métrica. ¿Lo has pintado? Creo que hay un micrófono activado. ¿Me ayudan, por favor? Activando el micrófono. Gracias. Entonces, como les mencionaba, otra herramienta que nos permite Power BI es crear una medida. ¿Qué es una medida? Son cálculos que necesitamos de la data con la que contamos. En algunos casos va a ser más conveniente traerlos desde la base de datos y otra hacerlo desde DAX en Power BI. Entonces, aquí voy a poner ticket promedio, que es la que vamos a crear en este momento para usar el Boxy Shot. Entonces, ¿qué es el ticket promedio? Les digo mientras creo esto que es sum de ventas entre sum de orders. El ticket promedio es cuánto suele gastar un usuario al hacer una orden. Es decir, por ejemplo, aquí les coloco la métrica para que lo puedan ver mejor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en enero del 2022, un usuario solía gastar 100 soles por cada orden que hacía. Sin embargo, en los siguientes meses va a 96, 94, 100. Pero como ven, en el caso de primos, siempre tiende a ser superior a 99. Por ejemplo, vamos a revisar otro caso, Rockies. ¿Cuánto es el ticket promedio? Ok. Los usuarios que piden en Rocky, su ticket promedio suele ser 70, de 60, bueno, de 50 a 70 soles. Entonces, así también podemos saber cuánto normalmente gasta un usuario en una orden de estas tiendas. Lo que vamos a hacer aquí es llevar esto que queremos ver, pero en un diagrama de caja. Para ello, vamos a agregar un objeto visual que encontramos aquí. Cuando le damos a estos tres puntitos más objetos visuales, a ver, descargue esto y colocamos box. Y seleccionamos este que dice box and whisker. Y aquí nos va a cargar un objeto de visualización que precisamente nos va a permitir notar cuánta dispersión hay en el ticket promedio. Lo agregamos a nuestro documento mediante el botón agregar. Se importó correctamente y lo activamos. Entonces aquí tenemos. En categoría va a ser nuestras marcas. Lo que vamos a analizar es cuánto cambia el ticket promedio según en las órdenes. Así que en sampling ponemos orden y en value ponemos ticket promedio. Si lo ven aquí, no podemos leer bien cuántos son los números, entonces para eso vamos a esta parte que nos permite dar formato y vamos a Data Labels, que es la etiqueta de datos. Entonces, si notan aquí, en primos son los que tienen un ticket promedio más alto, es decir, los usuarios de esta brand tienden a pedir órdenes con mayor valor en comparación con Parros y con Rocky. Entonces vamos aquí a ticket promedio, le vamos a colocar el signo de dinero y le vamos a colocar solo 0 decimales para ver la fluctuación. Entonces, ¿para qué nos sirve este este gráfico? Uno, para definir que no hay valores atípicos. ¿Qué quiere decir un valor atípico? Que tiene demasiada dispersión frente a los valores normalizados que tiene esta métrica. ¿Y por qué es importante esto? Porque
en este caso, como para sacar esta data, fuimos a la data de finanzas. Si nosotros notáramos que hay órdenes que superan los 1.000, los 2.000 soles, quizás sea bastante peligroso. ¿Por qué? Puede tratarse de que sea un fraude, puede tratarse de que hay un error y se cobró de más, o incluso haciendo uno de estos análisis para una brand en Rappi, identificamos que justo en el presupuesto de lo que se les invertía en marketing, identificamos que una brand tenía un valor muy atípico para el número de órdenes que tenía. Era una brand que tenía, les comento, como 10 órdenes al mes, pero su valor de publicidad era como $3.000 por mes. Y era inversión que nosotros hacíamos en ellos. Entonces, ¿qué identificamos ahí? Que había habido un error técnico. O sea, en nuestros registros se había pasado un cero o algo ahí, pero que si no hacíamos una revisión de este tipo, no íbamos a lograr identificar eso. Entonces, por eso resulta importante también revisar los valores atípicos, que coincidan, que no tengan un rango muy extenso, porque eso nos permite definir también que estamos tratando con data limpia, data que está bien, e incluso si hallamos valores atípicos, también no solo eliminarlos y decir, bueno, no están mal, sino también ir a la causa raíz, como en este caso que les mencionaba de esta empresa a la que le estábamos invirtiendo de más y no notábamos, no nos habíamos dado cuenta hasta que hicimos este análisis. Entonces, dicho esto, también cubrimos lo que sería el box plot y cómo nos ayuda a los análisis. Y aquí también, ya para cierre, les quería mostrar un caso extra, un caso que desarrollé para el equipo de marketing de Costa Rica, justo el que les mencionaba al inicio. En este caso, el reto era fijar la presencia de Mave en las redes sociales de sus retailers influencers. Como ustedes saben, Mave no es una empresa que llega a tu casa y te vende directamente la lavadora, la cocina o la refri, ¿no? Mave vende a través de sus retailers, tanto como Iraoka, Electra, Curazao, Ripley, todas estas empresas. Entonces, para el equipo de Centroamérica, ellos querían saber cuánto era su presencia en comparación con sus competidores, como lo eran, por ejemplo, LG, Samsung, es decir, por ejemplo, en Costa Rica hay Electra. Entonces, ellos querían medir en Electra, en Facebook. ¿Anuncian más a Samsung o anuncian más a Mave? Entonces, para hacer este análisis, siguiendo los mismos pasos que les mencionaba al inicio, definimos primero los KPIs, que era ¿cómo mido esto? ¿Cómo mido la presencia? Y lo hicimos y nos basamos en el número de posts que habían con el hashtag Mave, porque esa era una indicación que daba la empresa, que cada vez que que estos retailers anunciaban, que colocaran su hashtag. Segundo punto, en estos posts, ¿cuántos comentarios tenían y cuántas reacciones? Una vez definidas las métricas, pasamos a la etapa de scrapping. Sé que Mae tenía la licencia para scrapear Facebook e Instagram y podía descargar todo el número de posts de diferentes perfiles en estas redes sociales. Una vez con esa data ya trabajada, lo que hicimos fue crear un código de Python para depurar la data. ¿Cuál era nuestro objetivo? Uno, eliminar datos inválidos, o sea, porque a veces bajaban posts que no trataban realmente de lo que estábamos analizando, o sea, no de electrodomésticos, sino de campañas de otro tipo, lo cual no convenía para el análisis. Y segundo, la organización, porque nosotros requeríamos solo información de los refrigeradores, cocinas y aire acondicionados, que eran los que mayor utilidad le daban a Mave. Y finalmente, ya con todo este proceso, tanto de preparación para entender cómo íbamos a abordar el problema, definir las métricas, el scrapping, que era para conseguir la data, la depuración, que fue con Python, ya pudimos crear un Power BI que consistía en principalmente mostrar eh, la presencia de Mave o cuántas veces aparece Samsung versus Mave o el LG versus Mave, Whirlpool incluso, que es una empresa de lavadoras. Entonces, de ese modo, siguiendo estos pasos, ustedes pueden desarrollar un modelo y
un proyecto de analítica de datos en los que ustedes también aporten valor, porque eso es lo más importante. Más allá de esta metodología, es también que ustedes al final puedan sustentar su data, porque sí les puede pasar y es en el oficio, o sea, ya que ustedes pueden notar que ustedes pueden presentar un proyecto y les van a refutar y les van a decir, no, esta data no está correcta o no considero que está bien. Entonces es ahí donde ustedes, considerando que han tenido buenas prácticas, pueden fundamentar y decir, estos son los resultados que nos da la información que hemos trabajado.